Buenas tardes, vamos a continuar hoy con un vídeo más sobre los acontecimientos novelados en este libro, Libertad o Tiranía, y como siempre pues continuamos donde lo dejamos en el vídeo pasado. Y vamos hoy a narrar una serie de vivencias de tres personajes que están en el libro desarrolladas con algún interés y sobre todo porque son muy representativas de lo que fueron en aquella época. En primer lugar vamos a hablar hoy de Churchill. A Churchill le dejamos en el año 1929, después de haber tenido ese viaje por Estados Unidos, donde había perdido más de la mitad de su fortuna y teniendo que recortar gastos en su tren de vida, en la mansión de Chartwell, y escribiendo como un loco porque le gusta y también para ganar dinero. Pues bien, estamos ahora ya en el año 1930 y el año este fue malo para Churchill, malo desde el punto de vista político. En primer lugar, en su partido y en el gobierno comenzó la preocupación por el problema indio. En la India empezó a desatarse el deseo de la independencia. El líder Nehru, el presidente o el máximo líder del partido del Congreso indio, lo abogó claramente en un artículo por la independencia y por la desobediencia civil con respecto al gobierno de Gran Bretaña. Se le unió también el líder independentista y el líder nacionalista Mahatma Gandhi, y entre los dos formaron un eco de voz fuerte que asustó realmente a los ingleses y que movió al gobierno laborista entonces de MacDonald a entrar en conversaciones con ellos con la intención de relajar un poco su actitud e intentar incluso llegar a un cierto tipo de autonomía con la India para resolver el problema que era realmente grande. Bueno, ante esta situación, Churchill saltó como un tigre en contra de esa situación. Churchill no era partidario de hablar en absoluto, de ningún tipo de conversaciones, de nada de autonomía, porque además decía que la autonomía no era más que una forma de excitar todavía más el deseo de independencia. Y se puso radicalmente en contra del gobierno, pero además en contra de su propio partido, porque el Partido Conservador en ese asunto estaba de acuerdo con el gobierno en que había que ser elásticos y comenzar una nueva época para la India. Churchill dijo que no, que lo que hacía falta era mano dura y terminar con esa situación. Incluso estaban en la cárcel ya arrestados Nehru y Gandhi, y dijo que no tenía que haber ningún tipo de contemplación con esos líderes. Además se daba la circunstancia curiosa de que Nehru, el líder del partido del Congreso indio, había sido compañero de escuela de Churchill, pero eso le daba exactamente igual. Estaba en contra de ello y quería fuerza en el gobierno para asestar todos los golpes que hiciera falta para barrer, por así decir, toda la contestación india. Bueno, esto le alejó todavía más, no solamente del poder, que ya estaba alejado, sino alejó incluso de la dirección de su propio partido. Le consideraban como una persona rara, políticamente acabada, que estaba en las antípodas de lo que era la modernidad de la época y alejado cada vez de forma más completa del núcleo del poder. Continuaba escribiendo porque era el recurso que tenía. Escribió además de lo que estaba haciendo, que como hemos comentado, estaba escribiendo la vida del duque de Marlborough, escribió 12 artículos para revistas muy importantes que le dieron mucho dinero y además se comprometió todavía a hacer un 5º tomo de las memorias de guerra. Compromiso ese que por el mero hecho de comprometerse ya le dieron una cierta cantidad de adelanto, comprometiéndose él a su vez a hacerlo en unos pocos meses. Pues bien, siguió con esa política de escribir, con esa actividad y políticamente cada vez más alejado del gobierno y de su partido. ¿Cómo estaba la situación en Alemania en el año 1930? Pues estaba mala. La caída de la bolsa de Nueva York, el crack, había producido lo que los economistas pensaban que iba a producirse: miseria sin cuento para Alemania. La situación económica estaba cada vez peor, el paro había aumentado hasta el 20% de la población laboral, 4,5 millones de parados, los precios había caído también toda la situación de los recursos alemanes y la situación se deslizaba por una pendiente sumamente peligrosa. Además, en esa situación, el gobierno, que era un gobierno presidido por un socialdemócrata en coalición con los del Partido Católico, el gobierno se enzarzó en una disputa que no hizo más que complicar las cosas, una disputa que era partidario de aumentar la aportación de los empresarios al seguro de paro. Bueno, se opusieron todos los partidos y el Partido Socialdemócrata, que es el que quería hacer este aumento, el presidente, que era el canciller que propuso esa situación, se enrocó, por así decir, en esa postura, no quiso cambiar y para intentar lograrla y forzar más, presentó la dimisión en marzo de ese año. Bien. Ante esa situación, el presidente de la República, Hindenburg,
llamó a otro distinto del Partido Socialdemócrata para formar el gobierno, y en este caso lo hizo a Brini, que era el líder del Partido de los Católicos, el líder del Partido de Centro, que era una persona sumamente prestigiada, uno de los diputados más conocidos que había en Alemania y que tenía un gran valor, pero que se empeñó también en hacer un conjunto de reformas, en disminuir radicalmente el gasto público y al mismo tiempo aumentar los impuestos para nivelar la situación económica. Y a eso se opusieron no solamente los socialdemócratas que habían salido del poder, sino toda la clase política, incluidos los diputados nazis que ya estaban en el Parlamento, esos 12 diputados que habían salido elegidos en las últimas elecciones. Se opuso toda la clase política y no le quedó más remedio, porque no quería negociar con nadie, no le quedó más remedio que gobernar mediante decreto, haciendo uso de un artículo de la Constitución de Weimar que permitía gobernar al margen del Parlamento por decreto. Lo pudo hacer durante unos meses, pero esa situación no aguantó. No aguantó porque era una situación completamente antidemocrática, que no tenía ningún sentido, que estaba pensada solamente para situaciones de emergencia y que no se podía hacer de ella una cuestión cotidiana de todos los días. Bien, ante esa situación volvió a dimitir también y el presidente de la República, Hindenburg, no le quedó más remedio que convocar elecciones. La convocatoria de elecciones cayó como un jarro de agua fría en todos los partidos democráticos y como una bendición nacida del cielo para el partido nazi. Los nazis no podían creerse la suerte que estaban teniendo. Unas elecciones en el mes de septiembre del año 1930, con una situación crítica horrible para Alemania, con una situación política que había conducido a esa convocatoria de elecciones, y para ellos era una auténtica bendición. Estaban realmente contentos y, como digo, no se podían pensar que tuvieran tanta suerte como estaban teniendo. Se prepararon a conciencia, nombraron a Goebbels como el director de la campaña e hicieron todos los cálculos y todas las preparaciones necesarias para hacer una campaña radiante y para intentar sacar los demás votos. Lo seguiremos comentando en los próximos días, el resultado de estas elecciones. Pero hoy, antes de terminar, quisiera dedicar unos instantes a comentar unos trazos fundamentales de otro de los personajes novelados en el libro, histórico pero novelado en el libro, que me parece sumamente interesante y que además tuvo un papel muy relevante que ya iremos viendo en vídeos sucesivos. Se trata de una mujer guapa, de Magda Beren. Magda Beren era hija de una criada que terminó casándose con el industrial para el que era criada, y a los 3 años de estar con este industrial casada, que era además un industrial sumamente rico, se divorció de él y se casó con otro industrial también enormemente rico. A los 3 años de tener Magda Beren esa edad, se casó con otro, y se dio la circunstancia de que la niña, que era guapa, inteligente y simpática, causó un impacto tremendo en los dos, tanto en el padre como en el padrastro, hasta el punto de que se la rifaban y estaban pendientes de ella permanentemente. Y los dos, padre y padrastro, rivalizaron en darle todo tipo de caprichos, todo tipo de educación. Eran los dos de una alta clase social, con mucho dinero. La llevaron a los mejores colegios de Alemania, de fuera de Alemania. Hicieron de ella una auténtica señorita, hasta el punto de que en aquella época en que se hablaban pocos idiomas, ella era capaz, a los 15 o 16 años, de dominar el francés y el inglés. Conocía de budismo, entendía de literatura, realmente estaba cultivada. Como digo, tanto el padre como el padrino se rifaban su educación y le daban todo lo que quería y ponían a su disposición todos los medios. Bien, cuando esta señorita salió en un viaje cuando tenía 18 años, en un tren conoció a otro industrial, en este caso de 38 años, una de las mayores fortunas de Alemania, de 38 años, que acababa de enviudar, y entabló conversación con él en el vagón del tren, y el industrial se quedó totalmente prendado de ella, enamorado de ella, y le propuso matrimonio. Y a los 3 meses se casó con ella. Esta mujer, Magda, que al principio se llamaba Magda Beren, cambió incluso de religión, porque su futuro marido se lo pidió, dejó de ser católica para ser protestante, pues porque la familia era protestante, y aspiraba a tener con él una vida del sueño, una vida de riqueza por todas partes, de grandes viajes y de alta sociedad. Su marido se llamaba Quandt, de apellido, por lo tanto se convirtió al casarse con ella en Magda Quandt. Pero la vida que llevaba con Magda Quandt la desilusionó por completo, porque aspiraba a llevar una vida de grandes viajes, de fiestas, de lujos, pero su marido, que era enormemente rico, era también enormemente trabajador y no hacía más que trabajar. Solamente se ocupaba de ello para los viajes de negocios, donde quería presumir de mujer guapa e inteligente, y la llevaba y brillaba con ella, ciertamente. Pero el conjunto de la vida diaria era aburrida para ella. Vio que no era esa vida de sueño, de ensueño,
que quería tener con su marido y al cabo de un tiempo se enamoró y tuvo un amorío con un judío sionista y con él permaneció en amorío permanente con gran escándalo para la familia y de una forma que no se podía soportar. Pues bien, en el año 30, llevando ya 2 años de amoríos con ese judío, con un tal Arlosorov, que era además un eminente líder sionista, a los 2 años ya la familia Quandt no podía más con el escándalo. Y llegó un momento en que le planteó el divorcio y ella aceptó como era lógico y hicieron un divorcio en unas condiciones que la beneficiaba por completo. A todo esto no he dicho, pero lo digo ahora, que tuvo un hijo con él, un hijo que ya tenía pues los 2 años y pico o 3. El hijo se lo ascribieron al cuidado de ella y le hicieron un divorcio de forma que quedó completamente establecida, con una casa nueva, magnífica y todo el dinero que hacía falta. No tenía problemas en ese sentido. Se quedó libre y con ese amorío que estaba teniendo ya hacía 2 años con el líder sionista Arlosorov. Bien, esta mujer, que en estos momentos se llamaba ya Magda Quandt, el apellido de su segundo marido, tuvo, como veremos en días sucesivos, un papel muy importante y muy destacado, y he querido hoy poner de manifiesto los primeros trazos para continuar con ella y con todo lo demás. Y eso lo haremos ya en los próximos días, en los próximos vídeos. Hoy ya aquí lo dejamos, así que nada más, buenas tardes, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.